10 cosas que Netflix oculta sobre Pablo Escobar. Netflix fue fundada en 1997, 4 años después de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Desde que se fundó ha cosechado tanta fama y éxitos como controversias. Lo mismo puede decirse de Pablo Escobar, quien a veces logró atraer fama, éxito y polémica de manera simultánea. No es sorprendente que el estreno de Narcos en 2015 acompañara la fama, los éxitos y la polémica. Naturalmente, Netflix ha sido elogiada por su minuciosa investigación, escritura y dirección artística a cargo del cineasta brasileño José Padilla, quien brindó un efecto dramático y enriquecedor a la historia. Sin embargo, en una historia tan política como esta, no se puede dejar de lado los detalles y ocultar aspectos. Pablo Emilio Escobar fue el primer líder narco, terrorista y criminal más rico de todos los tiempos, como fundador del Cártel de Medellín en Colombia. En la historia podemos ver sobre él y su oscura vida por Netflix, y hay 10 cosas que se han ocultado y ahora te las develaremos. 10. Narcos, el proyecto fundacional. Según se dice en Netflix originalmente planeó que la historia fuera un largometraje en lugar de una serie. Sin embargo, cuando comenzaron a descubrir pruebas e investigaciones sobre el rey del polvo blanco, se dieron cuenta de que una sola película era insuficiente para contar tremenda historia. Descubrieron varias cosas sobre los orígenes de su riqueza, empezando por un hombre llamado Cucaracha y su vida anterior al contrabando, que incluía robar lápidas. Además de esto, las experiencias personales aportadas por los agentes de la DEA, Steve Murphy y Javier Peña, demostraron a los productores que no sabían nada acerca de Escobar. Bernardo Aparicio García, quien creció en la Colombia gobernada por Escobar, reconoció y agradeció públicamente la minuciosidad de la serie. Entre otras cosas, destaca la correcta representación de la diversidad técnica y pequeños detalles como las fachadas en miniatura de las casas del pueblo colonial que cuelgan en las paredes de la casa de la madre de Pablo. 9. Registros de audio de Escobar. Una de las razones por las que el programa fue tan meticuloso fue debido a las grabaciones. Pablo Escobar defendía fervientemente mantener registros de los sucesos, incluso grabando video en lo que ocurría en sus propiedades. Gracias a esto, lograron recrear de una manera bastante precisa las conversaciones y las actividades en la vida diaria de Escobar y las personas que lo rodeaban en la película. Sin embargo, en la película principalmente se muestra a Escobar sentado, reflexionando y mirando al espacio mientras piensa en cómo llevar a cabo su próximo gran movimiento. Sin embargo, la realidad es un poco distinta, ya que Escobar desempeñó un papel significativo en el espectáculo. Está claro que el líder del Cártel de Medellín era un apasionado de los medios de comunicación, pues algunas de sus grabaciones mostraban las actividades en sus propiedades. Además, estaba dispuesto a comprar o secuestrar periodistas para que contaran su historia. Una cosa es segura, a Pablo le hubiera fascinado Twitter. 8. La perspectiva de la familia. ¿Cuál era la veracidad de la historia y la relación de Pablo con su familia y cómo se sintieron los Escobar al respecto? Para responder tu pregunta, el hermano de Pablo estaba furioso con la serie. Si la viste, es probable que te preguntes dónde apareció el hermano de Escobar en la serie. Roberto Escobar no solo era el hermano de Pablo, sino también el contador del cártel hasta que fue arrestado tras la muerte de Pablo. Por lo tanto, es totalmente genuino el hecho de que Roberto se enojara, ya que en la serie se muestra a otro contador llamado Barba Negra, quien luego traiciona al cártel. Como respuesta, Roberto demandó a los responsables de la transmisión por $1.000 millones en compensación por representar su imagen y la de su hermano sin su permiso ni la de otros miembros de la familia. Esto sucedió justo después de la primera temporada e incluso se ofreció a colaborar en la segunda antes de su lanzamiento. No estamos seguros de si eso llegará a un buen término. Además, otros familiares también cuestionaron la representación de Pablo durante el asedio al Palacio de Justicia, así como la forma en que murió. 7. La brutalidad de Pablo Escobar. Pablo Escobar, conocido como uno de los hombres más temibles de la historia, fue pionero en el narcoterrorismo y su influencia se hizo evidente durante su participación en las conferencias Login en Lituania, según el agente Steve Murphy. Antes de la llegada de Escobar, las fuerzas del orden no estaban familiarizadas con este tipo de terrorismo, que utiliza la violencia para afectar las políticas relacionadas con las drogas. La serie retrata de manera documentada las actividades de Escobar, quien tenía la habilidad de ordenar asesinatos, aunque su trato personal parecía más benigno, excepto en casos como los asesinatos de Moncada y Galeano, que son innegables. A pesar de su imagen problemática y sus relaciones familiares, Escobar era un narcotraficante empedernido, según testimonios confiables.
torturaba a sus enemigos y usaba personas para transportar drogas, aunque las pagaba, a veces también las asesinaba para ahorrarse dinero. Siendo uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, Escobar mostraba una crueldad extrema. Un informante relató cómo en una de sus fiestas, Pablo amarró con cinta adhesiva a un camarero que había robado cubiertos y lo lanzó a la piscina, provocando su muerte por ahogamiento. Además, se sabe que Escobar asesinó a los arquitectos que construyeron sus numerosas propiedades para que no revelaran sus secretos. Incluso envió los dedos de las víctimas a sus familiares. Todo esto nos lleva a cuestionar la verdadera magnitud de su crueldad, la cual no se muestra completamente en la serie, según Bernardo Aparicio García. 6. La auténtica esencia del M-19. En la serie, la representación del M-19 difiere significativamente de la visión de la mayoría de los expertos. Aunque el M-19 fue uno de los grupos guerrilleros más grandes y populares de Colombia, con ideologías de izquierda, bolivarianismo y socialismo revolucionario, la serie los retrata como idealistas inexpertos liderados por un ex profesor universitario. Sin embargo, esto es una dramatización. El M-19 generó mucho temor en Colombia, como lo demuestra el relato de Bernardo Aparicio García sobre el ataque al Palacio de Justicia, del cual su tía sobrevivió milagrosamente. En la serie, el líder guerrillero Iván el Terrible, conocido como Iván Torres, es presentado de manera diferente a la realidad. Antes de liderar el M-19, Iván Marino Ospina había luchado en Venezuela, sufrido encarcelamiento y tortura, llegando a fingir su propia muerte para escapar. 6 meses después, se disfrazó de soldado y ganó notoriedad por su enfoque poco diplomático. Sin embargo, es poco probable que Iván haya sido asesinado por Pablo, y algunas personas incluso afirman que Pablo nunca le entregó la famosa espada de Bolívar. 5. La relación que existía entre Pablo Escobar y su familia. La falta de consulta a la familia en la película hace que las interacciones con Pablo sean ficticias. Es una forma peligrosa de contar una historia, especialmente con ideas preconcebidas. La relación de Pablo Escobar con su hijo Juan Pablo, ahora Sebastián Marroquín, es una relación incomprendida. Sebastián habla en entrevistas sobre cómo su vida como hijo del narcotraficante, recordando el amor de su padre hacia él. Ahora, aunque después reconcilió la imagen violenta de su padre, Pablo le enseñó sobre las drogas, advirtiéndole de su peligro y ofreciéndole ayuda si alguna vez decidía probarlas. Un punto clave en las entrevistas de Sebastián es cómo él y su madre suplicaron a Pablo que detuviera los ataques a Colombia, especialmente después del atentado en el que su hermana Manuela quedó sorda durante un juicio. Sin embargo, sus súplicas no fueron escuchadas y Juan Pablo considera que su padre era un amargado perdedor por naturaleza. En la serie, Juan Pablo es retratado como un joven ingenuo, incluso en el momento de la llamada de su padre antes de su muerte. Sin embargo, en la vida real, Juan Pablo tenía 16 años cuando su padre murió y su versión de la muerte de su padre difiere completamente de la mostrada en el programa. 4. Lo que esconde la catedral. En la serie La prisión de 5 estrellas de Escobar se revela cómo muchos de los efectos personales del narcotraficante están guardados en la prisión. Sin embargo, no se muestra todo el contenido en la serie. Existen grabaciones adicionales escondidas en la catedral que podrían contener más información sobre Pablo Escobar. En la película se muestra un rollo de película en la basura de la oficina contigua que muestra imágenes de Escobar. El libro People, Murphy and Peña, How the Hunters Captured Pablo Escobar describe este hallazgo y también menciona que los cárteles de búsqueda publicados en su contra, así como artículos sobre él, están archivados en Colombia. Además, se guardaban cartas largas amenazadoras de sus enemigos. Escobar era meticuloso y los baños de las catedrales tenían paredes de 4 pulgadas de espesor, pero sorprendentemente livianas. También se descubrieron cartas de madres ofreciendo a sus hijas para tener relaciones sexuales con Pablo, baby dolls de encaje y juguetes sexuales escondidos en un armario. Un detalle interesante del libro es que la agente Peña durmió en la cama de Escobar, pero no pudo conciliar el sueño y estuvo dando vueltas toda la noche. 3. El impacto ejercido por Carlos Leder. Leder era hijo de Klaus William Leder, un alemán que se mudó a Colombia. Cambió su nombre a Guillermo Leder y se casó con Elena Rivas, una colombiana. Carlos viajó a Estados Unidos con su madre luego que sus padres se divorciaran y terminaran en prisión. Carlos conoció a George Young en prisión. Los dos planearon revolucionar el tráfico del polvo blanco y comenzar a transportarla a los Estados Unidos en aviones ligeros. Por eso el líder consiguió trabajo incluso antes de conocer a Pablo Escobar, que era necesario para que Escobar se hiciera tan rico.
El propio líder se convertiría en multimillonario y uno de ellos incluso ofreció pagar 2 veces la deuda externa de Colombia para evitar la extradición. Al contrario de lo que se mostraba en el programa, Leder no era más que un matón al que silenciaban en las reuniones y hablaba regularmente en la radio nacional. Bueno, su historia y su vergüenza están lejos de estar completas. 2. El fallecimiento de Escobar por suicidio. La historia de Pablo Escobar y su supuesto suicidio ha generado controversia y especulaciones a lo largo de los años. Algunos familiares cercanos, como sus hermanos y su hijo Juan Pablo, toda la vida. Juan Pablo presenta argumentos para respaldar esta afirmación. Juan Pablo menciona que su padre siempre le decía que el teléfono significaba la muerte. Escobar sabía que las agencias como la DEA y la CIA y la policía estaban monitoreando las comunicaciones del cártel, por lo que evitaba usar el teléfono con frecuencia y le ordenó a su hijo hacer lo mismo. Otro punto importante es que la familia de Escobar fue deportada recientemente de Alemania, obligada a quedarse en un hotel militar en Colombia. Esto generó inseguridad en la familia, ya que las líneas telefónicas del hotel probablemente estaban intervenidas. Escobar estaba al tanto de esta situación y tomó precauciones. Juan Pablo también menciona que su padre le enseñó a suicidarse en caso de ser capturado. Según él, Escobar dijo que la mejor manera de escapar de la tortura y morir rápidamente era dispararse en la oreja derecha en lugar de la boca. Los hermanos de Escobar confirmaron esta afirmación, indicando que su hermana preferiría suicidarse antes que enfrentar una muerte desagradable. Reflexionando sobre los últimos momentos de Escobar, Juan Pablo y otros testigos intentaron utilizar equipos de investigación para obtener una señal telefónica. Juan Pablo relata que su padre lo llamó varias veces, pero cortó las llamadas porque sospechaba que estaban siendo intervenidas y ya conocía el tema de la conversación. Según Juan Pablo, se dio cuenta de que su padre intentaba protegerlo de un interrogatorio al denunciarlo. En ese momento, la policía irrumpió en la casa. Escobar deja de hablar por teléfono y menciona que algo extraño ocurrió antes del tiroteo en el que resultó herido y finalmente murió. Es importante señalar que hay diferentes versiones de los hechos y discrepancias sobre su muerte dependiendo de la fuente. 1. Wagner y su postura hacia las drogas. Moura Wagner interpretó a la perfección el papel de Pablo Escobar en Narcos. Aclamado por su interpretación, el actor brasileño es tan sinónimo de Escobar que aparecen fotos de él en Google mientras busca al capo de la droga. Pero tienen más en común. Las drogas como la cocaína deberían legalizarse. Escobar toma su experiencia aún más en serio. En un mundo donde la cocaína era legal, Pablo Emilio Escobar Gaviria era conocido como un hombre de negocios inteligente que hizo su fortuna ayudando a los pobres. Muchos de los asesinatos que ordenó silenciaron a los funcionarios que querían encarcelarlo o extraditarlo. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.